Estoy seguro de que si te preguntara cuál de estos dos conjuntos es mucho más grande, me responderías inmediatamente que el primero. Incluso si te pusiera conjuntos mucho más grandes como estos dos, con un poco de paciencia me responderías que el más grande es el segundo. Pero, ¿qué pasa cuando los conjuntos son infinitos? ¿Será que para conjuntos infinitos ya no es posible saber cuál es más grande y cuál es más pequeño? ¿Acaso todos tienen el mismo tamaño? ¿O ya no importa saber cuál es más grande y cuál es más pequeño? Pues hoy responderemos a esa pregunta. Desde muy pequeño nos enseñaron a contar colecciones finitas de objetos, como una bolsa de canicas, las piezas de un rompecabezas, incluso nuestros propios dedos. Y para lograr esto, recurrimos a tomar uno de los elementos de la colección y decimos 1. Después tomamos un elemento diferente de la colección y decimos 2. Así continuamos haciendo esto hasta terminar con todos los elementos de la colección. Y aunque parece un procedimiento muy natural y sencillo, lo que estamos haciendo matemáticamente sin darnos cuenta es establecer una correspondencia exhaustiva y uno a uno entre los elementos de un conjunto cualquiera A con los elementos de este conjunto. Ahora que ya sabes contar de manera correcta, ¿alguna vez te has preguntado qué es el número 3? ¿O qué es el número 4? Tenemos tantos años trabajando con los números que aparentemente tenemos muy claro lo que son. Pero si alguien llega y te pregunta ¿qué es el 1? ¿Qué es el 2? ¿O qué es el 3? Tu cerebro inmediatamente se congela y lo primero que trata de hacer es responder a esa pregunta con ejemplos de peras o manzanas. Pero si te pones a pensar un poco, ser un número no depende de si estamos hablando de peras o canicas. Entonces, ¿qué es el número 3? El número 3 es la clase de todos los conjuntos que tienen 3 elementos. Así de sencillo. Lo sé, seguramente estabas esperando una definición muy compleja y reveladora sobre qué es un número, pero aunque tú no lo creas, esa pequeña y muy sencilla definición es la que le permite a tu cerebro responder rápidamente 5. Cuando alguien te pregunta ¿qué es más grande, el 3 o el 5? Porque aunque tú no lo notes, tu cerebro matemáticamente está intentando establecer una relación exhaustiva y uno a uno entre este conjunto y este conjunto, y fracasando al intentar realizar esto pero en sentido inverso. Y es por eso que tú puedes responder rápidamente que 3 es menor que 5. Si quieres saber más a fondo sobre el origen de los números, así como las distintas historias que hay sobre el porqué de sus nombres o el porqué de su escritura, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas los próximos videos. Ya sabemos que es un número y que detrás de la comparación de dos números está la comparación de conjuntos. Pero ahora vamos a hacer algo. ¿Cuál de estos dos conjuntos es más grande? Ok, estoy seguro que para responder a esta pregunta contaste todos los elementos del primer conjunto y todos los elementos del segundo conjunto, y los números resultantes los comparaste y viste cuál de estos era más grande. Y esto está bien, y resulta del todo correcto para conjuntos que son finitos. Pero si el conjunto se va haciendo más grande, esta tarea resulta muy engorrosa. Y para conjuntos que son infinitos, pues ni hablar. Esto no te serviría porque jamás terminarías de contar todos sus elementos, ya que son infinitos. Así que va a ser necesario que busquemos otra manera de contar para poder comparar dos conjuntos que también sean infinitos. Supón que tomas el autobús para ir a la escuela y que viene muy lleno. ¿Cómo harías para encontrar un asiento rápidamente y poder sentarte? ¿Cuentas a todas las personas y a todos los asientos y ves qué número es más grande? No, ¿verdad? Nadie hace eso. Lo que hacemos es mirar si hay algún asiento vacío. Es decir, apareamos los asientos con las personas para mirar si sobra algún lugar. Y esta es otra forma de comparar el tamaño entre dos conjuntos. Y a diferencia de la manera anterior, esta no solamente sirve para comparar el tamaño entre conjuntos que son finitos, sino que también sirve para conjuntos que son infinitos. Lo anterior lo podemos escribir formalmente en una definición matemática. Decimos que dos conjuntos A y B tienen la misma cardinalidad si y solo si existe una forma de aparear los elementos de A con los elementos de B de tal forma que no sobre ningún elemento en A y ningún elemento en B. Es decir, si existe una función biyectiva f entre A y B. Por función biyectiva quiero decir que elementos diferentes de uno de los conjuntos no pueden aparearse con un mismo elemento del otro conjunto. Así que esta será nuestra definición desde ahora. Pero para entender mejor la definición, hay que recalcar que solo es necesario que exista una forma de apareamiento en la cual no sobre ninguno de los elementos de ambos conjuntos, por lo que no es necesario que para todas las demás formas de apareamiento que existan entre los dos conjuntos ocurra lo mismo. Ahora vamos a ver el siguiente ejemplo para entender mejor todo lo que ya vimos anteriormente.
Consideremos los siguientes conjuntos: el conjunto de los números naturales y el conjunto de los números pares. Con estos dos conjuntos podemos establecer las siguientes relaciones. En la primera, asignamos a cada número par su igual en el conjunto de los números naturales. En el segundo caso, asignamos a cada número natural su doble en el conjunto de los números pares. Y por último, en el tercer caso, asignamos a cada número natural su cuádruple en el conjunto de los números pares. Estos tres casos son bastante interesantes por lo siguiente. En el primer caso, nos sobra una infinidad de números naturales y esto parecería ser bastante lógico, porque el conjunto de los números pares es un subconjunto propio del conjunto de los números naturales. Entonces, esto nos haría creer que el conjunto de los números naturales es más grande que el conjunto de los números pares. Pero en el tercer caso ocurre algo muy extraño, porque ahora nos sobra una infinidad de números pares, y en el segundo no sobra ningún elemento de ambos conjuntos. Entonces, ¿qué conjunto es más grande? ¿El conjunto de los números naturales o el conjunto de los números pares, que es un subconjunto de los números naturales? Pues solo es necesario recordar la definición, porque solo es importante que exista un apareamiento en el cual no sobre ningún elemento de ambos conjuntos, y este apareamiento es el segundo caso. Por lo tanto, contrario a nuestra intuición, el conjunto de los números pares y el conjunto de los números naturales tienen la misma cardinalidad. Una conclusión inmediata que obtenemos con este ejemplo es el hecho de que si un conjunto A está contenido propiamente en un conjunto B, donde ambos son infinitos, no significa necesariamente que la cardinalidad de A sea menor a la cardinalidad de B. Si te has dado cuenta, llevamos todo el video hablando y trabajando con conjuntos infinitos, pero ¿qué es un conjunto infinito? Nunca mencioné lo que es. Un conjunto es infinito si se puede poner en correspondencia biunívoca con un subconjunto propio de sí mismo. O en palabras más sencillas, un conjunto es infinito si una pequeña parte de él es igual a la totalidad de todo el conjunto. Claro, siempre hablando en sentido de cardinalidad. Dentro de estos conjuntos infinitos existe uno muy especial que no solo hemos estado trabajando desde este video, sino desde el video anterior. Y tal vez te preguntes, ¿pero cómo? Si el video anterior fue sobre un hotel. Pues sí, el ejemplo que acabamos de ver con los números pares y los números naturales, junto con el ejemplo del video anterior de los hoteles, tienen en común que ambos tienen la misma cardinalidad que los números naturales. A este tipo de conjunto se les denomina numerables y matemáticamente se definen de la siguiente forma, que no es más que lo que habíamos visto desde un principio del ejemplo de las personas y los asientos en el autobús. Como yo sé que seguramente ya viste el último video sobre el Hotel Infinito y tienes más curiosidad de saber sobre él, lo último que haremos será analizar cada uno de los casos de ese video y anunciar los resultados de cada uno de estos. Porque, aunque tú no lo creas, técnicamente ya hemos demostrado 4 teoremas en matemáticas sin siquiera haberlos enunciado nunca antes. Y si no lo has visto, pausa este video y corre a ver el video anterior para que puedas continuar con este. En los primeros dos casos del hotel agregamos 1 y 1000 personas. Es decir, a un conjunto numerable agregamos un conjunto finito y obtuvimos un conjunto numerable, porque todas las personas quedaron perfectamente acomodadas en cada una de sus habitaciones y no sobró ninguna. En el tercer caso agregamos un autobús con una infinidad de personas y logramos acomodar a todas estas personas dentro del hotel. Es decir, a un conjunto numerable le agregamos un conjunto numerable y obtuvimos un conjunto numerable. Un cuarto ejemplo que no mencionamos en nuestro video anterior es si tratamos de lograr acomodar con éxito dentro de nuestro hotel infinito una cantidad finita de autobuses, pero donde cada autobús tiene una infinidad de personas. Es decir, que si unimos una cantidad finita de conjuntos numerables, vamos a obtener como resultado un conjunto numerable otra vez. Y el último caso fue cuando decidimos hospedar una infinidad de autobuses donde cada autobús tenía una infinidad de personas, lo cual logramos hacer con éxito. Y matemáticamente esto quiere decir que si unimos una infinidad de conjuntos numerables, el resultado que vamos a obtener va a ser un conjunto numerable nuevamente. Todo esto que acabamos de ver lo podemos resumir en los siguientes 4 teoremas, que posiblemente a primera vista parezcan muy difíciles de entender, pero realmente no es más que lo que hemos visto a lo largo de todo el video. Espero que hayas aprendido algo y que la próxima vez que veas un teorema como estos no tengas miedo, sino que trates de analizarlos de una manera muchísimo más sencilla. ¿Aún tienes alguna duda sobre el video o simplemente necesitas ayuda en cualquier otro tema de matemáticas? Pues te dejo aquí mis redes sociales para que contactes conmigo. También quería recomendarte el canal de mi amiga, la profe de química, donde encontrarás todo lo necesario para ser un experto en química. Yo soy Fede y nos vemos en el próximo video.